Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a presentar lo que es una carta abierta relativo a lo que es los derechos humanos sobre lo que es la cultura en Azcapotzalco. Estimada señora Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco, no se equivoque. Usted tuvo 2 oportunidades para desarrollar la alcaldía, sin embargo, sus administraciones se encuentran plagadas de irregularidades y de corrupción, de acuerdo a las auditorías, en especial sobre los programas sociales y la vivienda. La cultura no es la excepción, también la dejó en el total desamparo. No se equivoque, la cultura no es una moda, como zapatos, perfumes, trajes. Tampoco es una mercancía que puede encontrar y comprar en los aparadores de los centros comerciales de lujo. Ni mucho menos es propiedad exclusiva de una clase conservadora. La cultura es un derecho humano fundamental y uno de los instrumentos y mecanismos principales para conocer y respetar los demás derechos. De acuerdo a la Declaración de Bogotá, la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 señala en el artículo 27, relativo al derecho a la cultura, que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el congreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, considera que existen lazos muy fuertes entre la cultura y los objetivos más amplios del desarrollo humano, por medio de las relaciones educativas, científicas y culturales de los pueblos del mundo, de los objetivos de paz internacional y bienestar común de la humanidad. Considera importante como estrategia el diálogo intercultural para la construcción de la paz. Esta visión de la importancia de la cultura adquirió una nueva dimensión en los años 60, que fueron el decenio de la descolonización. En los 60 el modelo de acumulación mundial entró en crisis y empezó la amenaza para la diversidad cultural, para pintores, escritores, poetas, actores, cantantes. México, 1968. La emancipación política de los pueblos irrumpió en la estructura mental diseñada para controlar y manipular. 1988 y 2018. Lo que condujo a una revolución de las conciencias de sus propios modos de vida y empezaron a cuestionar la idea de que la modernización suponía necesariamente a la occidentalización, reivindicando el derecho a contribuir a la modernidad conforme a sus propias creencias y tradiciones. Esta reivindicación fue refrendada en 1966, cuando la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Declaración sobre los Principios de la Cooperación Cultural Internacional,
cuyo artículo primero dice que toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben de ser respetados y protegidos, que todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura. Esta organización mundial, a finales de los años 60, asumió la responsabilidad de estimular una reflexión acerca de cómo integrar las políticas culturales en las estrategias de desarrollo. El desarrollo cultural debe tener en cuenta un mejoramiento global de la vida del hombre y del pueblo, y la identidad cultural de la que parte y cuyo desenvolvimiento y afirmación promueve. Estas actividades en torno a la cultura y el desarrollo en rápida evolución culminaron 4 años después aquí en México, cuando la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, MODCUD, aprobó la definición amplia de la cultura que estableció un vínculo irrevocable entre cultura y desarrollo. La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura enriquece nuestras vidas de innumerables maneras y ayuda a construir comunidades inclusivas, innovadoras y resistentes, proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo y apoyar la creatividad y los sectores culturales dinámicos. Es fundamental para afrontar los retos de nuestro tiempo, desde el cambio climático hasta la pobreza, la desigualdad, la brecha digital y las emergencias y conflictos cada vez más complejos. La UNESCO está convencida de que ningún desarrollo puede ser sostenible sin un fuerte componente cultural. De hecho, solo un enfoque del desarrollo centrado en el ser humano y basado en el respeto mutuo y el diálogo abierto entre cultura puede conducir a una paz duradera. No solo usted está rezagada, alcaldesa Margarita, está rebasada por izquierda en lo relativo a la administración, en especial en la cultura de Azcapotzalco y otros quehaceres públicos, sino también del derecho constitucional mexicano que ustedes, los panistas y priistas, dejaron fuera los derechos humanos, entre ellos la cultura por la corrupción. El concepto de cultura en la vigente Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, para su conocimiento, se encuentra en el artículo 3, fracción 2, inciso A, B, C, E, G y la fracción 5. Artículo 4, primer párrafo, artículo 28, párrafo 9 y 10, artículo 73, fracción 25, artículo 122, base primaria, inciso 1. Concluyo. Hasta el momento se siguen atropellando el derecho a la cultura, cerrando los espacios culturales sin que haya garantías de aplicar las disposiciones de nuestra Carta Magna y los derechos humanos. No es suficiente con contemplar la cultura como un asunto que amerite la competencia o la libre fuerza del mercado o la intervención del Estado, sino que en rigor implica la necesidad de reconocer como una cualidad inherente al individuo, es decir, debe de regularse un derecho a la creación cultural, lo cual significa ya una conducta externa que debe de ser protegida por el Estado. Es imperativo reconocer desde nuestro mismo texto constitucional el derecho a la cultura y a la creación cultural. De esta manera, se reconocería a todo individuo el derecho al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales. La alcaldía estaría obligada a garantizar este derecho, permitiendo a los particulares participar en la política cultural y proporcionando la información, servicios y educación en la materia que determina la ley. En el caso de afectación al patrimonio cultural, cualquier persona tendría interés jurídico
legitimado para hacer valer su acción ante autoridades administrativas y jurisdiccionales conforme a las leyes correspondientes. Toda persona tiene derecho a la cultura, a la creación cultural, participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón a las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Ya se le fue el tren, Margarita. En vez de apoyar la cultura abriendo más foros, se dedicó con un grupo de bandidos a cerrar la posibilidad de contar con un desarrollo humano cultural, como hizo con el foro Mary Jane. Esta vez se equivocó, queriendo dar pan y circo a los chintololos, por lo que ahora la alcaldía pasará de manos a personas que están comprometidas, como Nancy, con las causas culturales de la demarcación Azcapotzalco. Hoy las encuestas le dan el triunfo a Nancy para ocupar esa alcaldía y que realmente se desarrolle la cultura, la ciencia, la economía, etcétera, etcétera. Bueno, hasta luego, me despido y nos veremos en el próximo video. Gracias por todo y no se les olvide difundir esta carta para que el foro Mary Jane sea nuevamente reabierto. Gracias.